Muy buenos días, hermanos del Templo Bautista de South Houston y a todos aquellos que también nos ven, que no necesariamente son de nuestra iglesia. Muchos saludos, que el Señor les siga bendiciendo grandemente. Hoy vamos al estudio número 26 en la clase de Jonás. Hoy la clase Escuela Dominical, domingo 31 de enero. Ya se fue el mes, ya se fue el primero del año 2021, así que el tiempo vuela. Saludos a todos otra vez y anuncios que decirles, simplemente que sigamos orando como siempre unos por los otros, aquellos que estaban enfermos, muchos se han recuperado, todavía tenemos algunos que siguen todavía en intensivo y sí, la noticia que le podemos decir que próximamente recibirán una carta a los miembros de la iglesia que estaremos nuevamente con los cultos presenciales como antes, va a ser limitado, van a tener que llamar a Newbies y anotarse antes de ir a la iglesia. Así que sigamos orando, pero yo creo que ya en 2 semanas empezamos nuevamente a reanudarnos en la iglesia. Recuerde siempre tomar las medidas, tienen que seguir las reglas que están en la iglesia, usar mascarillas, se está sugiriendo que se usen ahora doble mascarilla, así que vamos a ser muy estrictos en esa regla. Así que hermanos, sin más, vamos ahora a culminar con el estudio de Jonás. Recuerden que solamente son 4 capítulos. La semana pasada vimos que Jonás, Dios lo llamó, y él huyó del llamado de Dios, de la responsabilidad de ir a Nínive para predicar, o más bien para profetizar que Dios iba a traer que juicio sobre esa ciudad en Nínive. Y hablando un poquito de Nínive, porque hoy sí vamos a tocar en el capítulo 3, ¿dónde estaba Nínive? ¿Qué es Nínive? Y les dije la semana pasada que Nínive era la capital del imperio asirio y se dice que se fundó pues se cree que hasta hace casi 1000 años antes de Jesucristo ya esa ciudad había sido formada. Está en lo que se llama hoy día o sería la región de Irak, al norte de Irak. Desde Génesis se menciona a Nínive. Quiero que sepan que la historia dice que Nínive en aquella época se cree que tenía la biblioteca más antigua de todo el mundo. Fue lamentablemente, fue destruida por los medos y por los babilonios, incluyendo esa gran biblioteca. Fue tanto la destrucción de Nínive que hasta no tuvieron que pasar cerca de 2200 años para descubrir ya que sí realmente existió la ciudad de Nínive. Ya se han ido desterrando varias áreas, lo que era Nínive, y sí también se comprueba que era una gran ciudad de aquella época. Así que no hay duda. Mientras Amós y Oseas profetizaban, ¿se acuerda que ya estudiamos Amós y después Oseas? Durante todo ese periodo, Nínive ya era poderosa y recuerden que tanto Amós como Oseas habían profetizado de parte de Jehová que los asirios eran los que iban a traer el juicio a Israel, iban a conquistar y a tomar posesión de Israel. Bien, y esa es quizás la razón por la cual Jonás huyó, o una posible razón, sabiendo que, como dije la semana pasada, sabiendo que ese pueblo ya había escuchado, recuerden que Jonás había profetizado también delante de Jeroboam número 2, que era para el tiempo después de Oseas, y entre Oseas y Amós. O sea que a Jonás seguramente había escuchado de la profecía que venía sobre Israel, acerca de que los asirios iban a tomar posesión de Israel. En fin, para los judíos los asirios eran enemigos. Y Jonás sabía que para qué ir y profetizar a un pueblo que es enemigo, que es tan malvado, porque se decía que Nínive eran muy terroristas, eran muy criminales, no respetaban la vida de nadie. Y él dijo, siendo yo judío, ¿cómo voy a ir a una ciudad como esa para que me maten? En fin, ya vimos la semana pasada lo que pasó con Jonás y su desespero y quizás su precipitación o su impulso a responderle a Dios fue huir. Y sin embargo, cuando Dios nos llama a hacer algo, Él nos llama, le pone nombre y no hay manera de escapar de Dios. Si Él nos llamó a ejecutar una misión, la vamos a hacer en su nombre. Bien, ahora vamos al capítulo 3 de Jonás y miren cómo sigue. Ya la semana pasada vimos que terminamos cuando Dios le dice al gran pez que vomitara, que dejara ir salir ¿a quién? A Jonás. Y dice el capítulo del versículo 1 del 3, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, la primera vez fue como comenzó ¿qué? El libro de Jonás, cuando dice el versículo 2 del capítulo 1, levántate y ve a Nínive. Miren ahora la segunda vez que Dios le habla a Jonás, luego que el pez lo expulsa, dice, levántate y ve a Nínive,
aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Exactamente lo mismo. Hermanos, Dios no tiene que disculparse, nunca lo va a hacer con nadie, porque Dios es perfecto y todo lo que Él hace es perfecto. Nosotros somos los que malentendemos y cambiamos los mensajes de Dios. Nosotros somos los que hacemos a veces pensar o que nos creemos que Dios se equivocó. Dios nunca se equivoca. El mensaje es el mismo, el llamado es el mismo. Y le vuelve a decir, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. No le dice qué le va a decir, pero dice, yo te voy a dar el mensaje, tú ve y encamina hacia Nínive. Dice el 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, o sea, obedeciendo. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Les dije que pasaron 2200 años para descubrir lo que sería lo que quedaba, lo que era de Nínive, y algunos que los que arqueólogos sugieren que posiblemente en radio o en diámetro, no sé, cerca de 110 kilómetros. Era bien extensa esa ciudad, muy extensa. Así que confirmando, validando lo que dice la palabra del Señor. Y dice, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó a Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. El 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. El 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? El 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Noten que en el capítulo 3 solamente se habla de lo que la respuesta que tiene el pueblo de Nínive al mensaje que lleva aquí Jonás. Noten que también es importante que era Nínive tan grande que tomaba que 3 días llegar, ¿bien? Y caminar toda la ciudad. Y dice que, pues, por supuesto, tuvo que haber caminado 3 días para cubrir toda la ciudad. 3 días. Así que, imagínense en cuán grande es la ciudad. Imagínense en Jonás cada día en la mañana hasta por la noche pregonando el mensaje de Jehová. Quizás preocupado, asustado, no sé qué le va a pasar en su vida. Recuerden que es un hebreo llegando a una ciudad completamente pagana, asirios. Ellos reconocen y saben que los judíos son sus enemigos y sin embargo escuchan a Jonás. Es así que inclusive hasta el rey le llegó que la palabra de Jonás y también él llama a un ayuno, entonces hace que como un llamado, hace no solamente un llamado, una orden real del rey y todo el mundo tenía que obedecer. Mandó a todo el mundo a ayunar, a todo el mundo a vestirse de cilicio. Era una manera de expresar un arrepentimiento, era una manera de expresar piedad hacia su Dios o a Dios en ese momento. Era una manera de mostrarle que reconocemos que estamos mal. Por favor, perdónanos. Por favor, no hagas mal a nosotros. La idea de la ceniza es como humillarse hasta lo más bajo. Polvo, ¿no? Esa es la idea de estar sentado sobre ceniza. Era mostrar que estamos humillados. No nos interesa nada de lo que tenemos, ni lo material, ni riqueza. Simplemente ten misericordia de nosotros. Algunos critican que por qué el rey mandó hasta los animales que no comieran. Era una manera también el rey, y yo creo que en el versículo 9, ahí está la respuesta. ¿Por qué hasta los animales también mandó ayunar? Él dice, ¿quién sabe si se volverá Dios y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? El rey piensa, todo el mundo, incluyendo animales, tenemos que mostrar arrepentimiento, tenemos que mostrar que reconocer que estamos mal, que tenemos que cambiar nuestra manera de vivir.
inclusive puso los animales para él esperando, confiando en que Dios tenga misericordia de ellos. Lo interesante es que el libro de Jonás, a diferente a Amós y a Oseas, no se habla del mensaje que lleva Jonás. El mensaje que dice es que lo único que decía era que de aquí a 40 días Nínive será destruida. No sabemos si añadía algo más, si había quizás algo diferente en la tarde, en la noche. No sabemos cuánto más habló Jonás, pero no hay duda que eso era el mensaje. El mensaje era que tenían que volverse de sus malos caminos o Dios iba a traer ¿qué? Una calamidad, iba a traer castigo, iba a hacer que destruida esa gran ciudad. Por 3 días estuvo profetizando, estuvo predicando Jonás en esta ciudad, repito, completamente pagana, completamente lejos de conocer a Jehová. Y sin embargo, miren la respuesta de este pueblo que no conoce a este Dios. Sí conocen Israel, sí han escuchado del Dios de Israel y posiblemente el nombre de Jehová era conocido entre ellos. Recuerden que entre todos estos países, a pesar que eran enemigos y que eran vecinos, se hacía comercio, aunque eran enemigos muchas veces, iba gente de todos lados, había también personas, como siempre ha existido, llevando mercancía que no tienen que llevar, la mercancía robada, siempre haciendo, robando, llevándose, ustedes se me olvidó hasta la palabra en español, pero simplemente llevando mercancía que no era legal mercadearla, no era parte del negocio y eran que simplemente con uno listo y hacían robar. Y ese tipo de personas que no les importaba ni su religión ni su gobierno, eran lo que hacían que, es como hoy día que llevan droga de un sitio a otro, ¿verdad que sí? No les importa si es de México, Estados Unidos, Colombia, ellos no son nada, ellos solamente viven para que el dinero, ya encontré la palabra, contrabandistas. Este tipo de contrabandistas no les importaba la religión. Posiblemente estos contrabandistas se encontraban también que hebreos y habrían llevado también el conocimiento de Jehová. No para que se convirtiera, sino que seguramente mencionaban el Dios de Israel. En fin, ellos saben que Jonás adora o sirve a Jehová de los ejércitos, a Jehová, el Dios de Israel. Lo interesante es que se vuelven a Dios y muestran arrepentimiento. Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. A pesar de todo esto, a pesar que estuvo Jonás por 3 días caminando, a pesar de todo eso, Dios miró y le agradó lo que ellos hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Uno pensará, ¿por qué? Porque se vistieron de cilicio, se sentaron en ceniza, no comieron, ayunaron. No, hermanos. Todo eso es superficial. Todo eso es exterior, como muchas veces la gente hace hoy día. Eso es religión. ¿Se fijan? Esa es la diferencia de la religión y la comunión con Dios. Religión es todo lo externo, todo lo que hacemos por fuera para que nos vean que somos cristianos, que servimos a Dios, que somos gente muy espiritual. Por fuera nos podemos pintar de lo que nos dé la gana y podemos engañar a cualquiera. Al fin y al cabo nos engañamos a nosotros mismos porque a Dios nadie le engaña. La idea de que Dios vio que se convirtieron en su mal camino, Dios vio su corazón. Vio el corazón de cada uno de ellos. Y por eso Dios dice, se arrepiente. No es que se arrepiente que hizo algo mal. Dice que se echa para atrás del método que iba a utilizar para ¿qué? Para corregir o para juzgar a Nínive. Eso es lo que está diciendo. Dios retrasa o cambia el método, cambia la forma que iba a tratar a Nínive. Eso es arrepentirse del mal que le iba a hacer. Repito, Dios miró el corazón del pueblo de Nínive y Dios dice, no los voy a destruir. Es importante siempre entonces, el arrepentimiento tiene que ser algo que de corazón. Y Dios vio que realmente esta gente se arrepintió de corazón. Y hasta ahí, ese es el capítulo 3. Otra vez, no hay nada del mensaje, simplemente la actitud de un pueblo pagano, cómo reacciona al mensaje de un profeta de Israel que está muy lejos, porque esto llega muy al norte, lo que sería hoy de Irak, y hasta allá llega y le predica y le dice, Dios te va a destruir, y ellos se convierten. Y vimos en Oseas y en Amós, Amós se cree que fueron como más de 10 años, Oseas también, y entre Amós y Oseas pasaron otros 10 años,
Se sigue profetizando y vimos que Israel no hizo ni chispa, no llegó ni siquiera ni a los dedos del pie de lo que hizo Nínive. ¿Qué diferencia? A veces nosotros y mucha gente en las iglesias, porque llevan mucho tiempo en la iglesia o dicen llamarse cristianos, y dicen, a veces escuchan la Biblia 10, 15, 30, 100 veces lo mismo y no cambian. Y no cambian. No importa cuántas veces lo lean, esto no se debe hacer, lo seguimos haciendo. Igual que Israel con el tiempo de Amós y de Oseas. Dios dice, no hagan esto, no les conviene hacer esto, y lo siguen haciendo. Sin embargo, Nínive lo escucharon por primera vez y se arrepintieron de sus caminos. Es posible que Israel se malacostumbró o quizás tomó la actitud de que, bueno, somos el pueblo de Dios. Dios como quiera tiene misericordia y Él va a perdonarnos y siempre va a favorecernos. Sabemos que la historia no fue así, pero ellos vivían pensando en eso. Ellos creían que sus cultos diarios o de casi todos los días y sus muchos milagros, sus muchos rituales o muchos sacrificios de animales en sus diferentes altares tenía a Dios contento. No. Vemos aquí la diferencia entre Amós y Oseas. Este pueblo se arrepintió, todo el mundo ayunó, hasta los animales, y mostraron que arrepentimiento y Dios se arrepintió del mal que les iba a hacer. Y otra vez traigo la comparación. Ya vimos a Amós y ya vimos a Oseas. Israel seguía en su ceguera espiritual, en su orgullo espiritual, en su seguridad, entre comillas, espiritual. Ellos estaban muy seguros de sí mismos, de que Dios los favorecía. Y eso es una actitud, yo diría que hasta una emoción muy peligrosa, porque el corazón es muy engañoso, dice la Biblia. Es muy engañoso. Y a veces podemos estar pensando que estamos muy bien delante de Dios. Pero si la Biblia nos señala en muchas cosas y nos señala varias cosas que estamos haciendo mal y no cambiamos, es porque también estamos en la misma actitud de Israel. Estamos ¿qué? En un orgullo, un egoísmo espiritual y pensamos, y ya estamos hasta en la soberbia, pensamos que no, yo estoy bien, no importa qué. En fin, hay una gran diferencia de vivir como religioso o vivir como un discípulo de Cristo. Escuchaba no hace mucho un mensaje de Billy Graham que decía, la religión de los hombres está hecha para llevar a los hombres hacia Dios. El mensaje de las buenas nuevas del Evangelio, el mensaje de Jesucristo es llevar a Dios a los hombres. Y es una gran diferencia. Por eso los hombres que quieren vivir religión para acercarse a Dios, por eso es que siempre se pasan tropezando y quizás nunca llegan. Y aunque pueden decir que van en el nombre y lo hacen a través de Jesucristo, quizás no, porque han vivido que una religión a través de Cristo para llegar al Padre, cuando debe ser al revés. Es dejar al Padre que llegue a nosotros por medio de Jesucristo y nosotros nos sometamos totalmente a Dios. Así que vivir religión y vivir una comunión con Dios, hay una gran diferencia. Nínive, ese es el mensaje que nos podemos traer hoy y podemos extraer hoy para el 2021, hoy para la iglesia. No conocían la ley y sin embargo pudieron que discernir que la voz que traía Jonás venía del Dios que hizo que el cielo y la tierra. Bien, capítulo 4. Y ya el último capítulo, son 4 solamente Jonás. Y ven aquí, recuerden que la semana pasada les dije que este libro de Jonás, más que ver de que el mensaje, vemos que no hay nada que aprender del mensaje, más de ver la actitud de Nínive a recibir el mensaje, todo lo demás es Dios tratando con el profeta Jonás. Y uno preguntará, ¿por qué? Si está aquí en la Biblia, yo creo que Dios lo dejó y lo escribió para enseñarnos a nosotros que decimos de ser llamados hijos de Dios, cristianos, que servimos a Jesucristo. Eso es lo que tiene que ver. Yo creo que la actitud de Jonás se parece a muchos de nosotros. Y aquí hay mensajes para nosotros ser transformados y de meditar. Miren el versículo 1 del capítulo 4. Dice así, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Leía en otros textos que en el hebreo original, apesadumbró es un enojo bien grande. O sea, Jonás se enfureció, pero bien, era algo muy marcado. Yo creo que no pudo disimular su enojo. ¿Por qué se enojó? Tiene que haberse enojado porque vio la actitud de Nínive, que comenzaron
a proceder y a cambiar de actitud y a buscar un arrepentimiento, mostrar que se estaban arrepintiendo. Se enojó porque Nínive escuchó el mensaje, atendió el mensaje y se preocupó. Dice el versículo 2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Se apresuró, la razón. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Qué gran verdad dio Jonás. No hay duda que Jonás conocía a Jehová, sabía quién era su Dios. Desde que estaba en la barca, cuando se formó la tormenta, él sabía quién era Jehová. Él sabía que la tormenta la había enviado Dios. Él conocía de su Dios. Él sabía que Dios, nadie puede escaparse de Dios. Y él dice, yo huí porque yo sé que tú eres así. Jonás no podía entender cómo una nación o un imperio como los asirios, y más aún cuando él está sabiendo, ha conocido, ha escuchado quizás la profecía de Oseas, que los asirios son los que van a conquistar Israel. ¿Cómo tú vas a permitir que Israel sea sacudida por este imperio, por esta gente que son tan malvadas, que son tan criminales, que son abusadores, que se habla o se dice la historia que era un pueblo que era muy, muy malo? ¿Cómo vas a permitir que esta gente se arrepienta y te eches hacia atrás y no los destruya? Sin embargo, Jonás se responde a sí mismo. Es que tú eres un Dios que es clemente, tú eres un Dios tarde para la ira y grande misericordia. Dice lento en enojarse y es lo mismo, lento para airarse. Qué lindo, qué bueno es saber que nuestro Dios es así. Qué bueno es saber que Dios tiene misericordia de todo el mundo, aunque no fueran judíos en esta época. En el contexto de Jonás, aunque no fueran judíos, Dios tuvo misericordia de ellos. Dios les ayudó. Es interesante ver cómo Jonás ahora se enojó porque no pudo ver a los asirios ser destruidos por Jehová. Pensando, dice, bueno, si yo los destruyo ahora, pues entonces no van a tener que entrar a Israel. Es interesante cómo Jonás, que estuvo 3 días en un pez, no pudo tener misericordia de los nínives, de las personas que vivían en Nínive. Pero sí él agradeció a Jehová por la misericordia que tuvo con él, porque él pudo haber muerto en el pez. Pero Dios tuvo misericordia de Jonás. ¿Y qué hizo? Y sin embargo, no tiene misericordia con otros. Así somos muchos de nosotros. Clamamos a Dios para que Dios nos dé justicia, para que nos bendiga, para que nos cuide. Pero qué difícil es orar por lo mismo por aquellos y más por aquellos que nos han hecho daño. Pero sí queremos la misericordia de Dios para nosotros, pero no la pedimos para los demás. Esta es la enseñanza que está aquí de Jonás. Y no es nada nuevo. Jesús nos enseña exactamente lo mismo. La parábola del buen samaritano. Y es más, los 3 ejemplos que usa Jesús, los primeros 2 pone los religiosos, porque eso es lo que a Jesús y a Dios más le molesta. Que usen la religión para taparse como si fueran santos, como si fueran escogidos de Dios. No hay cosa que más aborrezca a Dios eso. Mejor es que no le conozcan, como los Nínive. Y miren los de Nínive como que se arrepintieron a escuchar palabras de Jonás de parte de Jehová, ¿no? Miren aquí, Jonás conoce a su Dios. Lento en la ira, grande misericordia. Y aún así dice el 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Ay, miren, la víctima. No, hermano, era muy común en aquella época, se acuérdense también con Elías y otros profetas, cuando fallaban, sentían y era un comentario, ay, mejor es morirse. Señor, mátame, no soy mejor que mis padres. Era algo muy común. Pero aquí, la actitud también de mucha gente. They quit, renuncian, ya termino, no voy a hacer nada más. ¿Por qué? Porque ya no vi lo que yo esperaba. ¿Cuántas veces en la iglesia estamos trabajando en algún ministerio y estamos muy esforzados y a veces no pasan las cosas como quisiéramos que pasaran? Pues no voy a hacer nada más, no sirvo para esto. Si Dios no permitió, pues no sirvo para esto. I quit, renuncio, me deshago de todo. Es más, no vuelvo a hablar ni voy a decir nada más. Esa es la actitud que voy a tomar. ¿Y después qué hacemos? Protestamos, renunciamos y después tomamos la actitud de ser un espectador, que es lo que ahora Jonás va a hacer. Se va a un monte lejos y va a estar esperando a ver qué va a pasar, pero él no va a tener nada más en eso. Y va a esperar a ver si Dios con todo y eso viene y destruye a Nínive. Y miren lo que pasa en el versículo 4.
Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? La respuesta es sencilla, no, no. Nadie se tiene por qué. Cuando Dios hace este tipo de preguntas, la respuesta es no. No tienes por qué enojarte. ¿Okay? Porque ellos están trabajando para que ellos están actuando y respondiendo el mensaje que trae Jonás, pero ese mensaje no es de Jonás, ¿es de quién? Es de Dios. Jonás, ¿por qué te enojas? Si ellos están respondiéndome a mí, eso no tiene nada que ver contigo. Esto no es asunto tuyo. ¿Por qué te enojas? Y muchas veces nosotros somos iguales. Pensamos que los ministerios tienen que actuar de conforme a lo como yo he propuesto que van a dar los resultados y esperamos resultados como yo los estoy esperando. No, hermano, nosotros simplemente servimos a Dios y como hizo Jonás, simplemente hablamos la palabra que Dios nos ha dado para hablar y a ejecutar lo que nos manda a ejecutar y hacer lo que el Espíritu Santo nos ha dicho que hagamos según los dones que tengamos. Punto. La respuesta de la gente no es a nosotros, la respuesta de la gente es hacia Dios. Pero cuando nos enojamos como la gente responde, hermanos, no lo cojamos personal. Nosotros representamos a Dios, pero Jonás sí lo que es el personal. Ve, mira cómo esta gente reacciona. Pues no quiero, mejor no hago nada más, renuncio. Jonás, ¿hace bien enojarte tanto? Hasta mismo Dios se dio cuenta que el enojo de Jonás era muy grande. Quizás era un judío muy nacionalista, muy orgulloso de su tierra. Y no hay duda. Por eso dice, tú sabes cuando yo estaba en mi tierra, cuando me llamaste, yo me fui de ahí. Yo sabía que tú eres un Dios justo y clemente. Y quizás así, por eso es que Jonás está tan molesto. ¿Cómo esta gente vas a perdonarlo? ¿Cómo esta gente va a recibir el perdón tan rápido? ¿Eh? Dice el 5, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Una enramada es como si fuera una casa de campaña, pero con ramas, exacto, muchas ramas de árboles o de arbustos. En fin, dice que se sentó en una colina, en un sitio lejos, para mirarle lejos de la ciudad, a ver si todavía aún así quizás Dios se echa para atrás y ¿qué? Entonces destruye. Y dice el 6, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Calabacera es como una enredadera que tiene unas hojas grandes y le dio ¿qué? Sombra a Jonás. Recuerden que es un lugar desértico, ¿no? Mucho calor, sol. Y dice que Jonás se alegró en gran manera. Hubo un cambio extremo. Estaba bien enojado porque Dios mostró misericordia por los de Nínive y ahora está muy contento porque hay una rama, una enredadera que le está dando sombra. ¡Ay, qué bueno! Me siento muy contento. Tengo brisa fresca y no me da el sol. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. ¿Qué respuesta? Hermano, Dios trata con nosotros siempre. Él quiere que mejoremos. Y Él deja que nos expresemos, que seamos sinceros y debemos ser así con Dios. Debemos todo el tiempo sernos sinceros con el Señor, decir la verdad al Señor. Él nos conoce. Y aquí está confrontando a Jonás. ¿Cuántas situaciones vienen a nuestras vidas? ¿Cuántas cosas quizás suceden en nuestras vidas que parecen que son, ¡ay, qué bueno! Y de momento se nos van de las manos. ¿No será como Jonás? Que Dios nos lo dé en la quita, ¿para qué? Para que cambiemos de actitud, para que mejoremos ciertas áreas de nuestras vidas, para que quitemos de nuestras vidas ciertas cosas que nos separan de Dios, o para que reflexionemos mejor cómo estamos andando y cómo estamos actuando quizás con otros, o cómo estamos realmente actuando con el mismo Dios. ¿Se fijan? Dios trabaja con cada uno de una manera muy especial y muy individual. Muy individual. Y aquí esto fue lo que hizo que trabajaron a Jonás. ¿Cómo? Lo puso contento porque un sitio de mucho calor, con mucho sol, le dio que una sombra, una calabacera. ¡Ay, qué bueno! Pero al otro día se secó.
Y para colmo, no solamente se seca, sino que entonces Dios envía un viento que recio y sonando, un viento eso que sopla fuerte. Lo que vimos aquí en Texas, en Houston, sabemos a veces verano, que a veces sopla el viento, que parece que es cuando uno abre un horno y sale ese aire caliente, así mismo. Y estaba Jonás, pero súper molesto. Ese calor, no puedo. Y dice que se puso otra vez bien enojado por la calabacera, porque se murió, ya no está dando la sombra, ya no lo satisface. Ah, Jonás, ¿entonces iba a ser satisfacción para ti ver al pueblo de Nínive ser destruido? Parece que sí. Porque si también te enojas porque la calabacera que te satisfacía, te tenía contento porque tenía agua fresco, también te enojas de igual manera, entonces parece que te enojas cada vez que no hay nada que te satisface. Jonás, quizás otra vez en su egoísmo o su orgullo de ser judío, pensaba que bueno que Nínive sea destruido y así quizás Asiria no destruye a mi pueblo. Además, esto es un pueblo pagano que no sirve a Jehová. Así hablamos muchos cristianos que juzgamos a todo el mundo y a todo el mundo. A todo el que no tiene a Cristo lo tiramos al piso, lo mandamos al infierno. Y sin embargo, hermanos, quien manda al infierno se llama Dios. Ni usted ni yo mandamos a nadie al infierno. Ni usted ni yo mandamos a nadie al cielo. Y sin embargo, Jonás parece da a entender que se enojó porque la calabacera se murió porque ya no sentía el placer de sentirse fresco. Volvió otra vez a sentir calor y el sol que lo quemaba. Hermanos, y miren la gran pregunta que hace Dios. Y así termina el libro. No es para Jonás, es para ti, para mí y para todos aquellos que decimos que somos de Cristo. Dice el 10, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Se fijan? Muchas veces suceden cosas en nuestras vidas que están fuera de nuestro control. Y a veces nos actuamos y respondemos a los hechos como si nosotros tuviéramos todo el derecho de propiedad, como si tuviéramos el título de propiedad de las acciones y de los hechos que ocurren, como si fueran nosotros lo hicimos y nosotros que también no lo hicimos. Y Dios le está diciendo, eso tú no hiciste tú. Y quizás en esto lo que quiere traer Dios es lo del siguiente versículo, y me voy a adelantar. Tú tampoco hiciste a los nínives. Tú no creaste al mundo. Tú no creaste a los hombres, ni a las mujeres, ni a los animales. ¿Okay? Y sin embargo, te da lástima por una calabacera. Y sin embargo, no tuviste piedad por la gente que yo hice en Nínive. El 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben, miren qué mensaje, discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Así termina Jonás. ¿No vamos a tener nosotros también misericordia por aquellos que todavía no han conocido de Cristo? ¿Por qué no? Pero nos hartamos y decimos y hablamos y nos expresamos y por Facebook y qué sé yo, y por TikTok, Instagram, y mandamos mensajes por internet y por texto y decimos la prensa tanta información y nos quejamos y criticamos y creemos que el gobierno del cristianismo, que los cristianos tienen que ser los dueños del mundo y pensamos que esto está mal y esto está bien. Miren, la diferencia es que no conocen de Cristo, punto y se acabó. No critiquen su andar o su hacer o su actuar o su razonar o su inteligencia. No conocen de Cristo, son como los de Nínive, no saben, no distinguen ni la derecha de la izquierda, no han conocido a Dios, dice Pedro. Por eso es que están como están, por ignorancia. ¿Por qué por ignorancia? No porque no sepan el bien y el mal, es que no han conocido a Dios. La ignorancia es que no han conocido a Cristo, no han conocido al Dios y Padre y Salvador de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la diferencia. Por eso es que tenemos que ser misericordiosos con ellos, porque Dios lo fue así con nosotros y todavía lo sigue haciendo con nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para decidir quién se salva y quién no? Es interesante el hombre que la semana pasada vimos, que en el pez dijo esta gran frase, una gran verdad. La salvación es de Jehová. La salvación no le pertenece a nadie, sino a quién? Al Señor. A nadie. Nadie es dueño de su salvación. El dueño de la salvación es Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo.
y la da por medio de su Hijo Jesucristo y por medio de un método que es creer de todo corazón en Cristo Jesús como Señor y Salvador y arrepentirse de todos sus pecados y venir a Él y comenzar una nueva vida en Cristo y reconocer que en este mundo estamos de pasadas y que Él nos está llevando a un lugar mejor. Eso es todo. Ese es el mensaje que el mundo debe recibir. Pero no, queremos que los gobiernos de demás países, que las demás naciones actúen como Cristo debe estar pidiendo. Si no conocen de Cristo, ¿cómo pretendes tú que vivan como Cristo? ¿Se cae de la mata? No, por supuesto que no pueden. No pueden. Si no va a nadie y les predica como fue Jonás, no van a entender ni van a escuchar. Así que más que criticar, más que sentirnos satisfechos de cómo Dios trae juicio sobre aquellos que no conocen de Cristo, deberíamos tener que empatía y misericordia y darnos lástima. Deberíamos orar por ellos para que conozcan del mensaje. Y deberíamos orar por nosotros para ver si que no estamos también como Jonás en la barca abajo durmiendo, mientras arriba hay una gran tempestad y hay otra gente clamando a sus dioses porque tienen miedo. Decíamos la semana pasada que estamos en estos mismos tiempos. Estamos en un mundo convulso y estamos encerrados leyendo y quizás estudiando cosas que no tienen ningún valor espiritual y mucho menos ni nos edifica espiritualmente. Y perdemos el tiempo. Yo siempre he dicho que en la iglesia, el diablo no tiene que venir y sacar a la gente de la iglesia. El diablo lo que tiene que hacer es poner tonterías y estupideces en la iglesia para dejar a la iglesia entretenerse en tonterías, para que no hagan lo que realmente Dios les mandó a hacer. Esa es la idea. A veces me pregunto si después que ahora que viene la vacuna, ya todo el mundo piensa que la vacuna, pues todos vamos a volver como era antes. No, hermano, las cosas no van a ser como era antes. Pero la pregunta es, si después de este casi año que hemos estado pasando por lo del COVID, si te volvemos y seguimos siendo los mismos, no aprendimos. Porque esto ha sido un tiempo para que Dios nos haya llamado la atención, para que le miremos a Él. Pero si no hemos mirado a Dios como Él quiere que le miremos y no hemos cambiado como Dios hubiese querido que cambiáramos, perdimos el tiempo. Fue un año completamente perdido. ¿Qué es el llamado? El llamado es que nos diéramos cuenta en todo este año, hay que hablar de Jesucristo. Hay que salir de 4 paredes de la comodidad. Hay que salir de la comodidad que me gusta estar siempre con que simplemente con este grupito y no, los demás son malos. Solamente le predico aquello y les hablo aquello y a los demás no. Ellos que se pierdan. No. Esto fue un tiempo de llamar la atención. Dios llamó la atención a todo el mundo, incluyendo a la iglesia. Dios jamaqueó a todo el mundo en estos casi ya 12, 13 meses, porque comenzó en el diciembre del 19. Así que, hermanos, como Jonás, en vez de estar pendiente y juzgando a aquellos que no tienen de Cristo y llamándolos, mira cómo estamos, mira, ya empezaron las cosas mal, ya están poniendo leyes que van en contra de Dios, ¿conocen de Cristo? No, pues entonces cállese en la boca, háblele de Cristo, eso es lo que tiene que hacer, no lo juzgue, porque tú estabas en la misma condición, yo estaba en la misma condición antes de Jesucristo, y en la mismísima condición. La diferencia es que nosotros escuchamos el mensaje no una vez, no 2 veces. Solo Dios sabe cuántas veces tuvimos que escuchar el mensaje para que entonces le abriéramos el corazón a Jesucristo. Solo Él y tú lo sabes cuántas veces. Entonces hay que esperar que también Dios haga el milagro en otras vidas. No hagamos como Jonás. No nos pongamos tan orgullosos ni tan soberbios espiritualmente hablando como que somos la última Coca-Cola, como que si nosotros no podemos hacer su obra. No, hermano, quítese eso de su mente. Llevemos una vida que sea que estemos buscando a Dios todo el tiempo, que estemos todo el tiempo agarrados del Señor, porque Él ya vino por nosotros. Llevamos vidas cristianas como discípulos de Cristo y no vidas religiosas que siguen a Cristo. Hay una gran diferencia entre las dos cosas. Tengamos una vida que agrade a Dios, que amemos a Dios no de boca, amemos a Dios guardando sus mandamientos, orando por aquellos que no conocen al Señor, aún por nuestros propios enemigos, perdonando a otros, perdonándose hasta uno mismo también. Hagamos todo lo que Dios quiere para que mejoremos en este día. Hermanos, Jonás, un buen libro.
Repito, no es el mensaje, es el personaje. Es quién era Jonás. Un hombre que sirvió a Dios, pero también que era como nosotros, débil, quizá muy orgulloso, se creía muy seguro de parte de Dios, que era un profeta quizás muy importante para Dios. Pero qué poca misericordia tenía para quienes aquellos no conocían de Jehová. Que no seamos como Jonás, que tengamos el amor que Cristo ha derramado en nosotros en el día que lo conocimos a Él. Mostremos amor no solamente a los hermanos de la iglesia, mostremos amor aún a aquellos que no conocen del Señor. Ese es el segundo y grande mandamiento, ¿verdad que sí? No se puede hacer otra cosa más. Hermanos, y otra vez, como decimos todos los domingos, si hay alguien que todavía no ha conocido de Jesucristo, mira, hay una mejor manera de hacerlo y es arrepintiéndote de todos tus pecados, acepta a Jesús. Dile que sí en esta tarde o en esta mañana, a la hora que me estés mirando, y déjalo entrar a tu corazón. Y arrepiéntete de todos tus pecados. ¿Y cuál es el pecado más grande? Viviste lejos de Él, sin hacer su voluntad. Atendiste a todo el mundo, a ti mismo, menos a Él. Arrepiéntete de eso y dile, Jesús, ven a morar en mi corazón en este día. Y Él vendrá a hacerlo. Y comenzarás una nueva vida en Cristo y terminará ¿en dónde? En la eternidad con el Padre. Terminamos Jonás la semana que viene, hermanos, ya la lección 27. Les voy a decir ya que vamos para que empiecen a leer. Vamos a empezar con segunda de Corintios. Vamos ahora al Nuevo Testamento. La semana que viene, segunda de Corintios, capítulo 1. Que el Señor me los bendiga, que pasen una linda semana, oren siempre los unos por los otros, entusiasmen a otros a conectarse en el culto, en los estudios bíblicos del miércoles, en la escuela bíblica dominical, llámense unos a otros para orar y seamos efectivos como Jonás en ir y pregonar este evangelio a toda criatura. Pero no hagamos como Jonás, seamos que como Dios nos manda, que seamos misericordiosos aún con aquellos que no han conocido de Jesucristo. Que tengan una linda, fabulosa semana. En una más o menos media hora comienza el culto. Que Dios les bendiga. Bye bye.